cortante, ¿de acuerdo? Bien. Para desarrollar la ecuación del método del trabajo virtual para el cortante, vamos a tomar una viga, como está, en la cual vamos a tomar un pequeño elementito, ¿sí? Pequeño elementito. Que está a una distancia, si quieren, en X del... una distancia X. Del empotramiento, ¿sí? Bien, y le vamos a colocar una carga F, que va a ser la carga real, y una carga P' igual a 1, ¿sí? Que es nuestra carga virtual. P' es igual a 1. Entonces, el diagrama de cortantes por carga real es un diagrama de este tipo, ¿no? Constante. Y el diagrama por carga virtual también es constante. Entonces, por efecto de la carga P, la carga F, perdón, se va a producir un desplazamiento delta. Este desplazamiento delta es provocado por la carga F. La carga virtual nosotros la usamos porque es para calcular la deformación delta, pero es una carga virtual, ¿sí? Que no existe, solamente es parte. Entonces, esta deformación delta solamente es producto de la carga F, ¿de acuerdo? Entonces se produce una elástica y en este extremo se produce una deformación delta. Y hemos visto cómo calculamos esta deformación delta por efecto del momento flector. Entonces ahora vamos a ver cómo calcular delta por efecto del cortante, ¿de acuerdo? ¿Está claro? A ver, doña Soledad Tito, ¿no? Doña Soledad Tito, ¿está claro? ¿No está doña Soledad? Bueno. Doña Maribel Ramos, ¿está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Entonces, queremos calcular este desplazamiento delta, o la deformación delta, o la flecha también se llama, delta, en esta viga que está emolado por efecto de la carga F. Otra vez, que por el método virtual tenemos que aplicar una carga P', que es una carga virtual, ¿sí? O sea que no existe, solamente es parte del procedimiento. Bien, entonces vamos a tomar este elementito que está acá, lo voy a dibujar más grande aquí. Y es un que por efecto de la fuerza F va a soportar tensiones de corte tau en ambos lados en ambas caras, ¿sí? Ambos lados del cuadradito. Esta tensión es función del cortante Q real o de la carga virtual Q', ¿sí? Cualquiera de las dos. Aquí en rigor debería haber puesto Q minúscula, o sea, de la carga Q'. Entonces, por efecto de este cortante, va a haber una distorsión de nuestro cuadradito, de nuestro elemento. Es decir, va a haber una distorsión, es decir, la cara, si pudiéramos sujetar la cara izquierda, la cara derecha descendería una distancia diferencial de t, ¿de acuerdo? Diferencial de t. Y el elementito tiene una longitud diferencial de x. ¿Sí? Como estamos tomando una distancia x del apoyo,
Significa que el 0 está aquí. Que es X. Aquí está el 0. Y estamos tomando un diferencial de X. ¿De acuerdo? Bien. Para nosotros poder calcular la flecha o la deformación delta, tenemos que leer la ecuación del trabajo virtual, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación del trabajo virtual? Es esta la ecuación del método del trabajo virtual, ¿no? La deformación delta es igual a los esfuerzos internos provocados por la carga virtual, y delta L son las deformaciones provocadas por la carga real. Hacemos la sumatoria para todos los elementos que estamos tomando, o sea, todos los cuadraditos que tendría esta viga. ¿Sí? O sea, podemos poner cuadraditos longitudinalmente y transversalmente, es decir, cubrir toda la altura y toda la longitud de la viga. Entonces hacemos esa sumatoria y vamos a obtener el desplazamiento delta. Dependiendo de qué efecto estemos tomando, vamos a determinar la deformación por ese efecto. Hemos visto ya cómo calculamos las deformaciones por flexión, por esfuerzo normal y por torsión. Entonces ahora vamos a ver la deformación por esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Ahora esta sumatoria es cuando tenemos un sistema discreto, pero yo puedo escribir que delta se puede convertir en integral, ¿sí? De U por diferencial de delta L, pero eso se puede convertir en eso, ¿no? Entonces vamos viendo. Primero delta L bien. Delta L, en la deformación delta L provocada por la carga real, va a ser la distancia que desciende este elementito por efecto del cortante Q real, ¿sí? Es decir, yo pongo la carga real y se producen estas tensiones cortantes en nuestra viga. Entonces, por efecto de esta tensión cortante hay un descenso que le hemos llamado diferencial de T. Pero ese diferencial de T, aquí tengo el ángulo phi también, es igual a delta L, ¿sí? Es la deformación que se produce en este elementito por efecto de la carga Q. ¿De acuerdo? Y es igual al ángulo phi, este ángulo phi de distorsión, por el diferencial de X, si esto fuera el arco. Entonces delta L es igual a delta T, al diferencial de T, es desplazamiento, y es igual a phi por diferencial de X. Ahora, de las resistencias materiales, yo sé que el ángulo de distorsión phi es igual a la tensión cortante sobre el módulo de elasticidad transversal, ¿sí? Este ángulo phi es igual a la tensión cortante por el ángulo de distorsión phi. Bien. Pero también de las resistencias de materiales sabemos que el cortante es igual al cortante, al esfuerzo cortante. Esta es la tensión cortante, este es el esfuerzo cortante. Como estamos calculando por carga real, va a ser el cortante por carga real, por el momento de primer orden respecto al centro de gravedad, es XX, sobre la inercia y sobre el ancho B. ¿De acuerdo? Entonces, si
reemplazamos esa expresión. En lugar de phi, vamos a obtener que delta L va a ser igual a Q por Sx, momento de primer orden, sobre G, sobre I, sobre B, por diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces, este es delta L. ¿Está claro? Sí, Inge. Ricardo Samo, ¿está claro? Don Ricardo Samo. Sí, está claro, ingeniero. Ok. Bien. Nos vayamos a ver el esfuerzo por carga virtual. En nuestro cubito se van a producir, cuando colocamos la carga virtual en nuestro cuadradito, en nuestro elemento diferencial, escucha, perdón, en este nuestro elemento diferencial se produce ahora una tensión cortante que la vamos a llamar U'. Voy a copiar aquí. Entonces aquí, cuando colocamos la carga virtual P igual a 1, cuando coloco la carga virtual P igual a 1, se producen aquí tensiones T', ¿sí? T'. Van a provocar una deformación también diferencial de T, pero eso no nos interesa, sino más bien nos interesa el valor de U, del esfuerzo interno. Entonces el valor del esfuerzo interno va a ser igual a B por diferencial de Y. ¿A qué me refiero? ¿Dónde está ese valor B diferencial de Y? Pongamos que la sección transversal de la viga, pongamos que la tensión transversal de nuestra viga sea rectangular, ¿sí? La sección rectangular de la sección de nuestra viga sea una sección rectangular. ¿De acuerdo? Que tiene un ancho B. Que tiene un ancho B. Entonces ya a una altura determinada, a la altura que estoy tomando el elemento, puedo tomar un ancho diferencial de Y. ¿De acuerdo? Que podría corresponder a este ancho diferencial de Y. ¿De acuerdo? Diferencial de Y, este ancho B. Entonces el área en la que está actuando va a ser igual a esta área, o este diferencial de área. El diferencial de área va a ser igual a B por diferencial de Y. ¿De acuerdo? Entonces en esta área está actuando el T', este esfuerzo cortante, T', tau prima, tau prima. Entonces multiplicándole por B y por diferencial de Y, estamos tomando un diferencial de Y, podemos hallar el diferencial del área. ¿De acuerdo? Pero
La tensión cortante tau' es igual al cortante por el momento de primer orden sobre la inercia y sobre el ancho B, multiplicado por el diferencial del área. ¿De acuerdo? Entonces, este es el esfuerzo interno U, que se produce en este diferencial de área, que corresponde a este elemento. Este elemento lo estamos tomando en sentido longitudinal, ¿sí? En cambio, este diferencial de área está en sentido transversal. ¿De acuerdo? Pero eso sería el esfuerzo unitario que provoca esta tensión cortante T' por carga virtual. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si vamos a reemplazar ambas expresiones en nuestra fórmula del método del trabajo virtual, en esta, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta expresión. U es por el momento del primer orden sobre I, sobre la inercia sobre el ancho B, por B por diferencial de Y, por delta L, que es el Q por carga real, por Sx sobre I, sobre B y por diferencial de X. Ahora tenemos un diferencial de Y y un diferencial de X, y si quiero reemplazar esta sumatoria por una integral, yo podría expresar mi ecuación de la siguiente forma, ¿sí? Entonces yo podría expresar Q y el cortante Q y el por carga real y el cortante Q por carga virtual dependen de X, ¿sí? Dependen de X, porque a cada X tengo un diferente Q. En este caso, como hemos puesto una carga unitaria, en realidad tenemos un diagrama uniforme, pero en general podríamos tener, aquí he colocado una carga P aquí, entonces mi diagrama de Q es uniforme, pero si tuviera una que atribuir acá, ya el diagrama de Q ya va a ser lineal, ¿sí? Entonces aquí estamos suponiendo que tanto Q por carga real y el Q por carga virtual, el Q por carga real y el Q por carga virtual dependen de X, o sea, dependen de la posición, ¿sí? Respecto a X. En cambio, ese X no depende de esa posición. Estamos suponiendo una sección constante en toda la viga. Ni la inercia ni el ancho B van a variar. Entonces todos los agrupamos acá. Me falta un cuadrado. Y lo que sí, tanto es X como la inercia y como, bueno, no tanto el ancho B que es constante, dependen del diferencial de Y, ¿sí? El Sx varía dependiendo a qué altura estamos tomando el ancho Y. Es decir, si yo dibujo acá, yo voy a tener aquí el eje XX, que pasa por el centro de gravedad de la sección, el centro de gravedad. Entonces, esta fibra, donde estoy tomando el diferencial del área, está a una altura Y, ¿no? Hay una fibra aquí. Entonces, ustedes saben que el momento de primer orden depende del área que está sobre esa línea, ¿sí? Porque de esto se calcula el SX. Hemos visto
en resistencia y materiales, ¿no? Entonces, este es X, depende de Y. Depende de Y, entonces por eso es que se integra con diferencial de Y. Entonces, Sx depende de Y, la inercia también depende de la altura, pero es un valor constante, el ancho B es un valor constante. ¿De acuerdo? Y Q mayúscula y Q minúscula por carga real y carga virtual respectivamente dependen de X. Si yo puedo escribir finalmente esta ecuación de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, toda esta integral se puede convertir en un K dividido el área, ¿de acuerdo? Donde K depende de la forma de nuestra sección transversal, ¿sí? Forma de la viga, de la sección transversal de la viga. Transversal de la viga. Por ejemplo, para una sección rectangular, K vale 1.2. Si no, con el ingeniero Terán van a ver otras, el coeficiente K para otras secciones, ¿de acuerdo? Entonces, al final me queda esta fórmula para el cálculo de la deformación por efecto de corte, que va a ser el K, que depende de la forma de la viga, Q por carga real, el Q minúscula por cortante por carga virtual, el nodo de elasticidad transversal y el área de la sección transversal. ¿De acuerdo? Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para nuestros cálculos, ¿sí? En realidad sería que delta sería igual a la integral del coeficiente K por Q sobre G y sobre el área por diferencial de X. Sería la fórmula que vamos a utilizar. ¿Está claro? A ver, don Elías Gómez. ¿Está claro? Buenas tardes, ingeniero. Sí, me quedó claro, ingeniero. Don Franco Rojas. ¿Está claro? Ingenieros, ha quedado claro. Ok. Entonces ahora vamos a aplicar esta formulita en un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces nuestro ejemplo, que va a ser el mismo en realidad. Tenemos nuestra viga de sección constante, de sección rectangular además. Es nuestra sección transversal, que tiene una altura B, un ancho B y una altura H, ¿de acuerdo? Entonces tiene un ancho B, una altura H. ¿De acuerdo? Entonces le colocamos una carga F aquí y quiero hallar el desplazamiento o la deformación en el extremo. Ah, sí. Quiero hallar delta A. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí tuviéramos vamos al centro. Aquí tuviera la línea del centroidal de la viga,
está exagerando un desplazamiento delta A, ¿sí? Y es lo que quiero hallar. Tanto por flexión como por corte. ¿De acuerdo? ¿Está claro el problema? Bien, entonces vamos a determinar los diagramas por carga real y por carga virtual, ¿de acuerdo? Aquí tengo el diagrama por carga real, tanto de momento flector como de cortante. Pues el diagrama por momento flector, este es de la carga real. Esto es carga real. Tenemos un diagrama lineal, cuyo valor final es, si tomamos las fibras internas o las de abajo, tenemos un momento negativo, ¿sí? Cuyo valor final en el apoyo B va a ser igual F por L. Y el esfuerzo cortante también va a ser, es un diagrama constante, cuyo valor es final es F, ¿sí? Y también es negativo. Por carga virtual, o sea, en el mismo punto colocamos la carga virtual, ¿sí? En el mismo punto en el que hemos colocado la carga, donde está colocada la carga real, coloco la carga virtual. Bueno, aquí lo ponemos. Entonces, esta es la carga virtual. Carga virtual. Entonces, coloco esta carguita, P igual a 1, y tengo estos diagramas. MB, que va a ser P por L, también es lineal, la variación del momento. Y cortante también es P igual a 1, o a menos 1, es negativo. Pero estos son los dos diagramas, ¿sí? Creo que en eso no hay problema. Una vez que tenemos esos dos diagramas, puedo escribir la ecuación del momento por carga real y el momento por carga virtual, ¿sí? Por facilidad y de cálculo voy a elegir mi eje X. Estoy eligiendo mi 0 en el punto A y voy a medir X hacia la izquierda, ¿sí? Yo puedo hacerlo, ¿sí? Si yo elijo de dónde pongo el 0 para medir el X,
y hacia qué lado mido. Y digo, en este sentido van a ser los X positivos, ¿sí? Entonces, a una distancia X estoy tomando una sección cualquiera y estoy calculando el momento. Entonces, yo puedo hacer aquí una simple relación de triángulos, porque quiero hallar este momento m de x. Entonces digo, como es lineal el diagrama, yo puedo decir mb, o sea, el momento final mb, es a L, mb es a L, a la longitud total de la viga, como mx es a x, ¿sí? Mx es x. Entonces mx va a ser igual a menos mb por x sobre L. Bueno, aquí el momento estoy considerándolo como m negativo. Aquí voy a colocar un momento en menos, ¿sí? Ahí también. Entonces, menos mb es a L, como mx, no sabemos, es a x. Entonces mx va a ser igual a menos mb sobre L por x. Y a la relación mb sobre L le llamo c, me queda menos c por x. Entonces el momento va a ser menos c por x. ¿De acuerdo? Esta es la variación del momento con x. Lo mismo hacemos para el momento por carga virtual. Lo mismo acá, me falta colocar este como negativo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos, haciendo la misma relación de triángulos, tendría que mx va a ser igual a menos mb sobre L, un momento en el extremo, que le voy a llamar k'. No sé, k'. Entonces k', un momento mx va a ser menos k' por x. ¿De acuerdo? Entonces tengo el momento por carga real y por carga virtual. Entonces hago lo mismo para el esfuerzo cortante. Y en este caso, vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí también pondremos menos. Y aquí P va a ser menos 1. Entonces Q va a ser igual a menos F y Q' va a ser igual a menos 1. ¿De acuerdo? Q es igual a menos F, constante en toda la longitud de la viga, y Q va a ser igual a menos 1 en toda la viga. Entonces ya tengo las expresiones tanto del momento flector como del cortante, que me van a permitir calcular la deformación en el punto A. Y voy a escribir la ecuación, ¿sí? Como sabemos, P es igual a 1. Entonces, esto ya lo hemos visto en clases anteriores, la deformación que se produce por esfuerzos de flexión. Y esta es la nueva que estamos viendo ahora, que es por efecto del corte. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que P por delta, pero P es igual a 1, por eso que aquí queda delta. Va a ser igual a la integral de 0 a L del momento por carga real, por el momento por carga virtual, sobre I por diferencial de X, más la integral de 0 a L de K, el coeficiente,
de acuerdo a la forma de nuestra sección transversal, cortante por carga real, cortante por carga virtual, el modo de elasticidad transversal, el área, por diferencial de X. Entonces aquí vamos a tener un integral I1 y un integral I2, ¿de acuerdo? Tenemos un integral I1 y una integral I2. Entonces la integral I1, que corresponde a la flexión, va a ser esta. Entonces, si uno va a ser el momento por carga real es C por X, el momento por carga virtual C' por X. Por diferencial de X integramos, las constantes salen del integral, nos queda X cuadrado, X cubo sobre 3, súper sencillo. Y finalmente tenemos resolviendo el integral 1 y reemplazando los valores de C y C' y los valores de MB y MB, nos queda que va a ser igual a FL sobre L, P por L sobre L por 1 y al cubo sobre 3i. Simplificando, nos queda la siguiente expresión. Que el integral 1 es igual a la fuerza F por la longitud al cubo sobre 3i. Ya lo sabíamos, ¿sí? Que lo hemos determinado también en el primer ejercicio que hemos hecho. Entonces esto vendría a ser, podría decir yo, como una deformación de A por flexión, ¿de acuerdo? La deformación por flexión. Entonces ahora calculamos la deformación por corte. Entonces voy a resolver la integral 2. Voy a resolver la integral 2. Y tengo lo siguiente. Aquí está la fórmula y reemplazo los valores de Q. Este K sale del integral, entonces me queda F menos F y menos 1, ¿sí? Que se vuelve positivo, ¿no? Entonces me queda K por F, G sobre A, la integral de diferencial de X, porque todos son constantes. Y finalmente obtengo la deformación del... Perdón, un segundito. Un segundito. Finalmente obtengo esta ecuación. Que va a ser igual a K por F por L. Sobre la elasticidad transversal y sobre el área. Entonces esta viene a ser, podría escribir yo, como la deformación de A por corte. ¿Sí? La deformación por corte. Entonces si quiero hallar la deformación total por flexión y corte, podría escribir siguiente, ¿sí?
Entonces delta será igual a F por L al cubo sobre 3i más K por F por L sobre G y sobre A. Entonces sería la flecha sumando las dos integrales, es decir, sumando la flecha por flexión y la flecha por corte. Sí, podría poner uno igual acá y decir es igual a la flecha o la deformación por flexión más la deformación por corte. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Inge, una duda. Sí, dígame. C' es K', ¿no? C' es K'. ¿Dónde hemos cambiado? K'. El momento. Tiene Al razón. reemplazar en la integral. Tiene toda la razón aquí, cambio de letras, ¿no? Aquí le pondremos que C' es igual a K'. Eso lo arreglamos, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría que el momento M de X es igual a C' por X. ¿Qué es lo que hemos usado, ¿no? Aquí. C' por X. ¿Sí? Aquí he hecho un cambio de letra que después no le debe haber cambiado este K en C, no este C en K. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Ya. A ver, preguntaremos. Gonzalo Vilca, ¿está claro? ¿Don Gonzalo? ¿No está? No está. Don Iván Blanco, ¿está claro? Sí, ingeniero, está claro. Bien. Entonces, tomen en cuenta este cambio. Aquí he escrito el momento MX como K' por X. Y aquí he escrito al reemplazar C' por X. Entonces estoy haciendo que C' sea igual a K', que en mi momento es MX C' por X. Y C' es el momento MB por carga virtual sobre la longitud del eje. Tomen en cuenta ese cambio. Inge, una consulta. Sí. ¿Y la diagrama de cortante no debería ser positivo? Bueno, eso es... A ver, ¿cómo es un diagrama de una viga? Aquí, por ejemplo, una viga así. Aquí tenemos la reacción, aquí tenemos la otra reacción. Supongamos que tenemos una carga puntual P. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Bien. Si vengo de este lado, podría ser positivo, ¿sí? O sea, ¿cómo le digo? ¿Cómo sería nuestro diagrama de cortantes? Sería así, ¿verdad? Aquí tendríamos un diagrama positivo y aquí un diagrama negativo. ¿De acuerdo? Estoy yendo con X en este sentido. ¿De acuerdo? Y estoy haciendo, cuando tomo el cortante, estoy tomando aquí, así. ¿De acuerdo? En esta sección. En cambio, si vengo del otro lado, tomaría mi sección acá. Ahora, si yo coloco y tomo el mismo signo para ambos diagramas, tanto para la carga virtual como para la carga real, el resultado final no va a cambiar, ¿sí? Al final, el colocar positivo o negativo es una convención, es un acuerdo, ¿sí?
Pero sí tengo que mantener las dos, el mismo signo para ambos tipos de carga, ¿de acuerdo? O sea, si aquí he tomado negativo, aquí tomo negativo también. Sí, están en el mismo sentido cortante. Si considero esto positivo, este también tendría positivo, ¿sí? Y al reemplazar en las ecuaciones, me va a dar, si ambos son positivos o negativos, me va a dar el producto positivo. ¿De acuerdo? No va a cambiar el resultado. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Lo mismo, podía haber tomado las fibras externas arriba y me salía el momento positivo, ¿sí? O sea, no es obligatorio tomar las fibras internas abajo, puedo tomarlas también arriba. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo la sección B, que hemos dicho que tiene un ancho B y una altura H. Pero le vamos a dar algunos valores. Pongamos que mu vale 0.25, G es 2/5 de E, el área es B por H y como es una sección rectangular, K va a ser 1.2. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si reemplazamos los datos en las ecuaciones que hemos obtenido, la integral 2, o la flecha por corte, es 1.2, va a ser por F por L sobre 2/5 de E por A. ¿De acuerdo? ¿Esto cuánto nos da? 1.2 dividido 2 por 5. Me da 3, ¿sí? 3F por L sobre A. Esta sería la flecha por corte. Ahora, la flecha por flexión es, ya la sabemos, esta no la vamos a modificar. Aquí la tengo. No logra. La flecha por flexión, ¿sí? Va a ser nuestro delta A por flexión, que es igual a F por L al cubo sobre 13i. Bien. Entonces yo puedo escribir de la siguiente forma. Ya la flecha total, ¿sí? La suma de las dos. Puedo escribir de esta forma, que es la flecha total. Delta, que es Fl al cubo sobre 13i más 3Fl sobre A. Puedo factorizar F sobre I, me queda L al cubo sobre 3. Y aquí me queda 3 por L por I sobre A. La inercia y el área podemos expresarlos en función de la altura y de la base, ¿sí? O sea, la inercia es BH al cubo sobre ¿cuánto? La inercia del sobre 2, exacto. El área es B por H. Entonces, reemplazando esas dos expresiones, yo puedo escribir
que lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, delta va a ser F por L al cubo. Podemos factorizar L al cubo más sobre 13i. Y me queda 1 más 9h cuadrado sobre 12L al cuadrado. Y puedo simplificar un poco más esto y me queda la siguiente expresión. ¿De acuerdo? Me queda esta expresión. Esta expresión yo la vamos a tabular, ¿de acuerdo? Y vamos a obtener lo siguiente, que es una conclusión muy importante, que es la siguiente. Bien, entonces aquí tengo una tablita donde estamos relacionando H sobre L, la relación H sobre L, y el valor de 3/4 sobre H sobre L al cuadrado. El 1 corresponde al efecto de la flexión. Y este corresponde al efecto del corte. ¿De acuerdo? Entonces siempre comparamos con 1. Quiere decir que la flecha se multiplica por 1 en el caso de la flexión y aquí la flecha se multiplica por esta expresión. Tomemos una relación de una viga de 1 sobre 10, es decir, de altura-longitud, que es bastante baja esta, ¿sí? 1/10 de la altura. Un décimo de la altura, es decir, que si tenemos 6 metros, tengo 600 centímetros, mi viga tendría una altura de 60 centímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, calculamos este valor y nos da 0.01, es decir, que es el 1%. ¿Qué significa? Que si la flecha nos sale 1, la flecha por flexión, nos saliera 1, la flecha por corte nos está saliendo 0.01, eso significa, ¿sí? Así que la flecha por flexión nos sale 1, por corte nos sale 0.01. Es decir, ¿cuál es la influencia de la deformación por corte? Muy bajita, ¿sí? Y esta es una viga que normalmente podemos usar en un edificio, ¿sí? De hormigón, por ejemplo, una viga de 60 centímetros. Si usáramos una relación de 1 sobre 5 y que es una viga bastante alta, imagínense una viga de 6 metros, si utilizo esta relación de 1 sobre 5, tendría una altura de 600 sobre 5. Sería de 1.20 metros, ¿sí? Y es bastante alta, ¿no? 120 centímetros. Es una viga alta, que ya estaría en el límite. No, está bien, sería una viga alta,
pero altísima, que no es necesario usar esta altura para esta longitud, o sea, sería una viga muy rígida, ¿no? Pero en este caso, si tengo 1 centímetro por flexión, voy a tener 0.04 por corte. Y si utilizara una relación 1:4, tendría una viga de unos 50 metros si tuviera una longitud de 600 centímetros. Tendría una viga de unos 50, ¿sí? Si uso una relación 1:4. En ese caso, la influencia del corte sube al 0.06, es decir, al 6%. Ponemos aquí 6%. Entonces sigue siendo baja, ¿sí? La influencia. Entonces, por eso es que el efecto del corte, salvo en elementos muy rígidos, podría ser una ménsula, o muy altos, puede considerarse, pero en general para un pórtico, una viga normal, para una viga normal, un pórtico, prácticamente el efecto del corte no se toma en cuenta, ¿de acuerdo? Porque su influencia en la flecha final, como estamos viendo aquí, es muy baja, ¿no? Muy bajita. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Don Ronald Tsunabi. Sí, de todo claro. Muy bien. Entonces, el efecto del cortante. Y bueno, hemos hecho todo un desarrollo para concluir que no es significativa su influencia, pero en algún momento tenemos necesidad de determinar la flecha por corte en elementos donde el cortante es preponderante sobre la flexión, o sea, donde no exista flexión, que es muy difícil, elementos cortos, muy altos, aunque ya también entran otro tipo de consideraciones. Cuando, por ejemplo, analizamos vigas pared, ¿sí? Vigas muy altas y de unas vigas que son prácticamente paredes, ¿sí? Sí, por ejemplo, aquí tengamos 3 metros, y aquí tengamos 3 metros también, ¿sí? Una viga pared. Aquí, pero no podemos calcularlo como una estructura de esqueleto ya, ¿no? No puedo decir, no podría esquematizar esta viga pared como una viga, como una línea de esqueleto, ¿sí? No podría hacer eso, ¿no? Tengo que hacer un análisis especial de la viga pared, considerando sus 2 dimensiones. Aquí consideramos una sola dimensión principal, la longitud. Y las dimensiones transversales se las considera también, pero de otra forma. En cambio aquí no puedo determinar cuál es mi longitud principal, ¿sí? ¿Cuál es la longitud principal acá? No podría ser no puede ser ni la horizontal ni la vertical, ¿no? Entonces esto ya se entra otro tipo de análisis. Pues considerando esto, realmente la influencia de la deflexión, o la deformación por cortante es muy baja, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a ver rápidamente el efecto de la temperatura, ¿de acuerdo? El efecto de la temperatura. Alguien está enviando mensajes. Vamos a hacer el desarrollo de la ecuación del método del trabajo virtual por efecto de la temperatura. O del gradiente térmico sería mejor, ¿no? El gradiente térmico.
Entonces imagínense una viga como esta, puede ser una viga de hormigón. Inicialmente la temperatura en la parte inferior y en la parte superior son iguales. Y por algún motivo, pongamos que esto fuera una terraza, aquí está en el exterior, sería el exterior, y sería el interior, ¿sí? En un determinado momento la temperatura exterior e interior es igual, y es cuando se ha construido el elemento, ¿sí? Cuando hemos construido el elemento, la temperatura interior y exterior eran iguales. Pero una vez que entrado en uso, si esto es el interior de la vivienda, aquí va a haber una noche, digamos, va a estar más caliente, ¿sí? Y la parte externa va a estar más fría, entonces ya va a haber una temperatura diferente interior y una exterior. Y durante el día, digamos que le dé el sol aquí, una terraza, va a ser la temperatura mayor exterior que la interior, porque cuando el sol le da directamente a la superficie, la calienta bastante, entonces esta cara de la viga, la cara superior va a estar más caliente. ¿De acuerdo? Entonces eso va a provocar deformaciones en la viga, es decir, porque la fibra, pongamos que estamos en el primer caso. Estamos en el primer caso en el que la temperatura exterior es menor que la temperatura interior. ¿Sí? Entonces pongamos que T1 sea menor que T2, que la temperatura 2. ¿De acuerdo? Estoy tomando un pequeño elemento, pedazo de viga, y claro, si la temperatura 1 en la fibra superior es menor que la temperatura de la fibra inferior, la superior es menor que la inferior, la fibra superior se va a dilatar una distancia delta 1 y la fibra inferior se va a dilatar una longitud delta 2 mayor a delta 1. ¿Qué significa eso? Que la viga, que esta sección que era recta, vertical, va a girar, ¿sí? Va a girar. Entonces ese giro va a provocar que nuestra viga se deforme. ¿De acuerdo? Esta va a ser el elástico. Entonces ahí ese gradiente se llama el gradiente térmico, o sea, cómo varía la temperatura a través del elemento. Aquí la fibra interna o inferior tiene una temperatura T2 y la fibra superior tiene una temperatura T1. Y las fibras intermedias, la temperatura va bajando de T2 a T1, ¿sí? Ahora nosotros estamos suponiendo que nuestro gradiente térmico es lineal. O sea, ¿qué significa eso? Que si hago un diagrama de la temperatura, y voy a tener aquí una temperatura T1, y linealmente va a variar la temperatura hasta T2. Puede haber un caso, dependiendo del tipo de material también. En el caso del hormigón, del acero, podemos hacer la consideración, pero si tuviéramos otro material, muchas veces la variación no es lineal, puede ser parabólica, el gradiente térmico. ¿Sí? En este caso, el análisis es diferente del que vamos a ver ahora. Pero en nuestro caso, para nuestras estructuras, vamos a suponer que es la variación de la temperatura en cada fibra de esta viga es lineal, ¿sí? Es lineal. Aunque se puede considerar, y es más real, considerar una curva, puede ser una curva parabólica, cualquier otro tipo. Y esto depende del material.
pero nosotros vamos a considerar una variación lineal. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, ingeniero. A ver, don Elías López. Don Elías López. Sí, ¿Está está claro? bien, se entiende. ¿Qué pasa si la temperatura T2 fuera inferior a T1? ¿Qué pasa con la elástica? Aquí hemos dicho que T1 es menor que T2, ¿eh? ¿Qué pasa si T2 es mayor que T1? O T1 es mayor que T2, perdón. Que sea al Las revés. fibras superiores estarían en tracción. ¿Y qué pasa con la elástica? Sería al revés, dije. ¿Cómo al revés? Hacia arriba, ¿no? Sí, ¿Sí o no? En el caso de que T1 fuera mayor a T2, la deflexión sería hacia arriba, ¿no? Porque las fibras superiores se estirarían más que las inferiores, así que se deformaría hacia arriba. Bien. Entonces esta puede ser una de las causas, por ejemplo, ustedes han de ver, yo lo he visto en algunas ocasiones, que por ejemplo en los pisos que tienen cerámica, las cerámicas empiezan a despegarse del piso, ¿sí? De repente en una habitación donde tienen grandes ventanales y le da el sol directamente a la losa, ¿no? O por algún motivo hay un calentamiento muy fuerte en la parte interna de la viga, pues en el piso de abajo, que hace o que haya mucho frío, digamos, y que la parte superior esté muy caliente, entonces el elemento tiende a curvearse de esta forma, o sea, deformarse con este elástico. Si es muy grande esta deformación, evidentemente la cerámica puede empezar a desprenderse, ¿no? Porque la cerámica no se deforma prácticamente, o sea, si la quieres doblar se rompe, ¿no? Entonces empiezan a despegar del piso, se despega, no se rompe, no se fisuran. Entonces la temperatura hay un efecto que hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces, ¿qué hacemos? De las ciencias materiales sabemos que la deformación es igual a la deformación, es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación térmico, ¿sí? Alfa es el coeficiente de dilatación térmico del material, ¿sí? Del material, que es del orden de 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados, ¿sí? Puede ser 1, 1.2, 1.5, dependiendo del material. Si es hormigón, se puede tomar 1 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Eso es coeficiente de dilatación térmica. Pues por resistencia de material sabemos que la deformación es el coeficiente de dilatación térmico por la longitud del elemento por la variación de la temperatura. En este caso estamos tomando un elemento de longitud diferencial de X. Entonces el delta 1, por ejemplo, de esta fibra va a ser alfa por diferencial de X por T1 menos T0, ¿sí? La temperatura final menos la temperatura inicial. Lo mismo para la fibra inferior. ¿De acuerdo? Es alfa diferencial de X, T2 menos T sub 0. Es la variación de la temperatura. De T1 a T0, de T0 a T1 y de T0 a T2. Bien. El ángulo delta teta que se forma cuando gira la sección que estaba vertical, gira un ángulo diferencial de teta, ¿sí? Gira un ángulo diferencial de teta.
que aquí está marcado diferencial de teta. Entonces esta distancia acá es delta, la vamos a llamar, que es delta 2 menos delta 1, ¿sí? Esta distancia delta. Esta que voy a marcar con rojo, esta distancia. Esta. Es delta, delta 2 menos delta 1. ¿Sí? Dividido la altura total de la viga H. Entonces, diferencial de teta va a ser delta sobre H. Es decir, va a ser delta 2 menos delta 1 sobre H. Es decir, va a ser alfa por delta T2 menos delta T1 por diferencial de X sobre H. Y finalmente nos queda que diferencial de teta va a ser igual al coeficiente de dilatación térmico por delta T. ¿Y qué es delta T? Va a ser el gradiente térmico, ¿sí? Va a ser en este caso T2 menos T1. Porque al hacer operaciones se elimina el T0 aquí, al reemplazar. Este T0 con este se va y nos queda T2 menos T1. Es decir, alfa por delta T, el gradiente térmico, sobre H por diferencial de X. Eso lo vamos a llamar ecuación 1. Luego, puedo escribir también la deformación de la fibra que corresponde al centro de gravedad de nuestra sección. Nuestra sección tiene un centro de gravedad. ¿Sí? Es el eje neutro, es el centro de gravedad. Entonces la deformación que se produce en esta fibra es la llamamos delta M. Y delta M va a ser igual a alfa por diferencial de X por delta Tm. Y esto va a ser igual a alfa diferencial de X por la temperatura M final menos la temperatura inicial. Pero Tm puedo calcularlo, si ustedes hacen operaciones, reemplazando haciendo una relación de triángulos, pueden determinar que Tm, la temperatura media, es igual a T2 por H1 más T1 por H2 sobre H. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a tener ahí. Podemos llamarle ecuación 2 y ecuación 3, o 2. Va a servir después. Bien, de la resistencia de materiales, nosotros sabemos de la resistencia de materiales, ¿sí? De la resistencia de materiales nosotros vemos que la derivada segunda de Y respecto de X dos veces es igual al diferencial del ángulo de flexión sobre el diferencial de X y es igual al momento sobre la elasticidad y la inercia, ¿sí? Entonces sabemos de la resistencia de materiales. Entonces de acá yo puedo despejar diferencial de el ángulo teta del ángulo de flexión, que va a ser igual al momento sobre la elasticidad, la inercia y por el diferencial de X. ¿De acuerdo? Si reemplazo eso en la ecuación
Le llamaremos 4 ya que el otro le hemos llamado 3. Esta sería la ecuación 4. Si reemplazo 4 en 1, ¿cuál era nuestra ecuación 1? Procediendo. Nuestra ecuación 1 es esta, ¿sí? Diferencial de teta era alfa delta t h sobre diferencial de x. Si reemplazamos ahí vamos a obtener esta ecuación, ¿sí? Delta teta es m sobre e sobre i. Y también es igual a alfa por delta t sobre h por diferencial de x. Entonces aquí, ¿qué puedo concluir de esto? Que m sobre i es igual a alfa por delta t sobre h. ¿Sí? M sobre i igual a alfa por delta t sobre h. Y si consideramos a la variación de la temperatura, al gradiente térmico, como una carga real, y yo podría decir que esto viene a ser el momento, o sea, m viene a ser el momento, entre comillas, de una carga real, ¿sí? Una carga real provocada por la temperatura. Por el gradiente. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decir que este gradiente me está generando un momento. Y yo puedo considerarlo como el momento de una carga real. Aunque sea ficticia, sí. Pero me está provocando un momento. Entonces, si vamos a la ecuación del cálculo de las deformaciones por flexión, yo tendría lo siguiente. Tendría que la deformación por flexión es igual al momento m por m sobre i. Pero m sobre i es alfa delta t sobre h. Y m minúscula es el momento por carga virtual. Esa es provocada por la carga virtual que colocamos. Eso no cambia, ¿sí? Lo que sí es que aquí podemos reemplazar el efecto que provoca la flexión, o sea, el efecto que provoca el gradiente de temperatura que flexiona la viga, podemos considerarlo como un momento externo por carga real. Y aquí se lo ve claramente, ¿sí? Es decir, aquí tengo MI, que es alfa delta TH. Reemplazo acá. Me queda M y me queda diferencial de X. Entonces, cuando tengo un gradiente de temperatura, uso esta fórmula para el cálculo. ¿De acuerdo? Y prácticamente, si H es constante, esto viene a ser, todo esto viene a ser una constante, ¿no? Pero no es el único efecto que ocurre. También existe un alargamiento, ¿sí? Un alargamiento. Ese alargamiento es producido, viene a ser delta M, ¿sí? Viene a ser delta M. Un segundito. En el caso del esfuerzo normal, del esfuerzo
normal o axial. El esfuerzo axial o normal. Yo sé que la deformación delta M, la deformación delta M, está. Si conociera el esfuerzo interno sería N sobre EA, para cualquier barra. Si tengo una barra que está sometida a una fuerza N, y tiene longitud X, o diferencial de X, su deformación, delta M, es igual a N sobre EA, por diferencial de X, por la longitud, ¿sí? Eso lo sabemos también y lo hemos visto en resistencias materiales. Pero a su vez es el alargamiento que va a sufrir la fibra del centro de gravedad, que va a ser alfa por delta Tm por diferencial de X. Entonces, finalmente, yo puedo decir, y sabemos, porque hemos reducido, cuando hemos visto esfuerzos normales, que la deformación por esfuerzo normal está dado por la siguiente ecuación, ¿no? Aplicando el método del trabajo virtual. Está dado por esta ecuación. Que delta es igual a n, aplicando el método del trabajo virtual, ¿no? La deformación es por esfuerzo axial, es el esfuerzo normal por carga real, el esfuerzo normal por carga virtual sobre la elasticidad del área por diferencial de X. Pero si se fijan acá, otra vez tenemos aquí n sobre A, n sobre A, que es igual a alfa por delta Tm por diferencial de X. ¿Sí? Entonces, yo puedo reemplazar esa expresión en la ecuación. Y me quedaría como de la siguiente forma, ¿no? Que la deformación, reemplazando este valor n sobre EA por alfa delta Tm diferencial de X, me quedaría alfa por delta Tm por n por diferencial de X. Entonces este es el efecto en la deformación axial por la dilatación de nuestra viga, ¿sí? Es decir, en este caso estamos tomando la deformación en la fibra que corresponde al centro de gravedad, ¿sí? Aquí, en este eje neutro. Evidentemente aquí sabemos que la deformación en la fibra superior es menor y en la fibra inferior es mayor, pero la que va a determinar los esfuerzos normales es la que corresponde al eje neutro, ¿no? Si quieren sería el promedio entre ambas fibras, ¿sí? La superior y la inferior. Bien, entonces utilizamos esta fórmula para la deformación por la deformación axial. Sería la deformación axial por temperatura. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos los efectos que podríamos considerar que actúan sobre una estructura. Entonces yo puedo escribir una sola ecuación
para considerar todos los efectos, ¿sí? Todos los efectos. Entonces, la ecuación general entonces, esta es la ecuación general del método del trabajo virtual, que considera todos los efectos. Podríamos considerar una estructura de esqueleto, ¿sí? De esqueleto, o sea, un pórtico, un arco, una viga, ¿no? Entonces, este es el efecto por flexión. Es el efecto de flexión. Es el esfuerzo normal o axial. Es el momento torsor. Es el momento torsor. Es el cortante. Esta es la flexión por gradiente térmico. Y este es el esfuerzo normal por gradiente térmico. ¿De acuerdo? Entonces, en una estructura, en un pórtico, en un arco, no tanto en una viga también, si quieren, podíamos determinar la deformación total considerando todos estos efectos. Si se dieran, ¿no? El único que tal vez podamos despreciar sería el cortante. ¿De acuerdo? Esto lo podemos no considerar. Y si hay un gradiente térmico importante, tenemos que considerar las deformaciones por temperatura también. Si hay momentos torsores, tenemos que considerar el momento torsor, si hay esfuerzos axiales, y si hay flexión, la flexión. ¿Cuál es la más preponderante sobre todas? La flexión. Pero si el gradiente térmico es muy grande, entonces también influye bastante, ¿sí? Estos también pueden influir bastante. Pero en general, el que más influye es la flexión. En pórticos pequeños, prácticamente la flexión determina la deformación. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? A ver, don Jorge Tarqui. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Don José Colque. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Y finalmente, don Juan Uriarte. ¿Está claro? ¿Dónde está don Juan? ¿Dónde está don Juan? Bien. ¿Alguna consulta?
En la siguiente clase vamos a hacer ejercicios de aplicación de esto, ¿sí? Y vamos a utilizar para resolver los diagramas nuestras tablitas, ¿sí? Nuestra tablita de cálculo de integrales. Si se fijan, la mayoría tiene esa forma, ¿no? MM, NN, MT, MT, QQ. Esto viene a ser una constante. Podría considerar el M por carga real una constante por M. Lo mismo aquí, una constante por M. Entonces, casi todas esas integrales se pueden resolver con la tablita, ¿sí? Se pueden resolver con la tablita. Si quieren, pueden calcular también, poner las expresiones algebraicas del momento, de los momentos normales, etcétera, y calcular las integrales, también no hay problema. ¿No hay preguntas, jóvenes? Hoy día tenemos 46 estudiantes. ¿No hay consultas? Bien. Nos vamos a quedar acá y nos veríamos el día martes, ¿no? En la siguiente semana. Está muy calladito. Hasta luego, jóvenes. Cuídense, estudien. Hasta luego.